Seguramente en las últimas semanas has escuchado hablar o vas a escuchar hablar en los próximos días que ya está por llegar la declaración anual de impuestos en el mes de abril. Si tú no sabes qué es esta declaración anual de impuestos y sobre todo en qué consiste esa famosa devolución de impuestos que escuchas mucho decir por ahí, te invito a que te quedes a ver este video porque te voy a explicar de una manera sencilla en qué consiste la declaración anual de impuestos y sobre todo lo más interesante es que te voy a explicar en qué consiste también la devolución anual de impuestos. Lo primero que tenemos que saber al momento de hablar sobre la declaración anual de impuestos y sobre la devolución es que esta devolución, esta declaración de la que vamos a hablar solamente va a aplicar, lo voy a tratar de direccionar hacia las personas que tienen una relación laboral, es decir, que trabajan para un patrón y que este patrón les paga un sueldo y a la vez este patrón tiene la obligación de retenerles el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es la aportación que todos los mexicanos hacemos pues para el gasto público. Entonces tu patrón te paga una cantidad de dinero que tú estipulas con él y de ese sueldo el patrón te tiene que retener una cantidad de dinero. Tu patrón hace la retención cada semana, cada quincena, cada catorcena o decena, dependiendo de cómo te pague. Pero existe una obligación que todos tenemos o una obligación que muchos podemos llegar a tener, que es la declaración anual de impuestos. Además de la retención que te aplica tu patrón, también tendrías que presentar tu declaración anual de impuestos. Les voy a mostrar una pequeña presentación sobre qué es la declaración anual, la obligación de la declaración anual de impuestos. El artículo 150 de la ley del ISR nos dice que las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario están obligadas a pagar anualmente mediante su declaración que deben de presentar en abril del año siguiente. De entrada tenemos que saber que la declaración anual que vamos a presentar este año, en el 2020, es la declaración anual de ingresos del año 2019. De enero a diciembre del año 2019 lo vamos a declarar en abril de este año. Hay algunas opciones para no presentar la declaración anual de impuestos. Van a poder no presentar la declaración anual de impuestos las personas físicas que solamente hayan tenido pues ingresos, que hayan recibido dinero por sueldos y salarios y por intereses, cuando la suma pues no exceda de 400,000 pesos. Si tú solamente recibes ingresos por tu patrón o por algunos intereses que tengas por algún ahorro en el banco y esta cantidad de dinero no excede de 400,000 pesos, tú puedes optar por no presentar la declaración anual de impuestos. Pero si tú quieres presentarla, la puedes presentar y solicitar la devolución que vamos a hablar más adelante. Los trabajadores, que es de quienes estamos hablando en este video, es de quienes estamos tratando de direccionar este video, tienen algunas obligaciones fiscales. ¿Cuáles obligaciones son? Son las siguientes. Los asalariados pues deberán de presentar su declaración anual de forma prácticamente obligatoria cuando además de tener ingresos por sueldos y salarios, pues también tengan ingresos por otro tipo de esquemas, por otro tipo de regímenes, como por ejemplo, no sé, si tienes rentas, si tienes tal vez actividad empresarial, tú también debes de presentar la declaración anual de impuestos de forma obligatoria. También debes de presentar tu declaración anual de impuestos cuando dejes de trabajar para un patrón en el año que se está declarando. Por ejemplo, si tú dejaste de trabajar en junio, julio o en cualquier año en cualquier mes del año anterior, tú estás obligado a presentar la declaración anual de impuestos del año en el que dejaste de trabajar. Si tú trabajaste continuo todo el año 2019, no tendrás esta obligación de presentar la declaración anual de impuestos. También, como lo habíamos hablado anteriormente, vas a tener que presentar la declaración anual de impuestos pues de forma obligatoria si tuviste los ingresos mayores a 400,000 pesos por los conceptos de sueldos y salarios y por los conceptos de intereses. Estas son algunas de las personas que tienen la obligación de presentar la declaración anual de impuestos. Pero si tú no tienes la obligación y quieres presentar la declaración anual de impuestos, lo puedes hacer. Te podrás preguntar cuál sería la intención de esto. Obviamente la intención de esto sería presentar tu declaración anual de impuestos y revisar si te resulta un saldo a favor. ¿Qué es este saldo a favor que se genera? El saldo a favor que se genera es porque nosotros como asalariados tenemos la posibilidad de meter ciertas deducciones personales. Tengo un video muy completo en el cual hablo sobre las deducciones personales. Les voy a dejar el enlace aquí arriba para que vayan si quieren ir a más profundidad sobre todos los conceptos
que integran las deducciones personales. En este video las vamos a ver muy rápido, pero en el video que ya tengo arriba, en el enlace de aquí arriba, pues ahí pueden ver a detalle todo sobre las deducciones personales. El artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos pues por sueldos y salarios podrán presentar su declaración anual de impuesto y además van a poder hacer uso de las deducciones autorizadas que menciona el capítulo del cual estamos hablando. ¿Cuáles son estas deducciones autorizadas? De forma rápida se las voy a comentar y las van a ver en esta imagen. Las deducciones personales de las personas físicas pueden ser honorarios médicos y dentales. Además, gastos hospitalarios de los cuales tú hayas pues efectuado el pago y tengas los comprobantes fiscales, las facturas. Si tuviste gastos funerales, si tuviste algún tipo de donativo, si tienes una casa en un crédito hipotecario, vas a poder meter los intereses reales por estos créditos hipotecarios. Esta es la situación en la que casi todos los mexicanos entran. Muchos tienen su crédito hipotecario con el Infonavit o un crédito hipotecario con un banco y siempre escuchan de que te devuelven el dinero del Infonavit. No te devuelven el dinero del Infonavit. Lo que haces es meter esos intereses que pagaste como una deducción autorizada y por lo tanto se puede llegar a generar una devolución de impuestos sobre la renta. Ojo, que tengas una casa, un crédito hipotecario no quiere decir que siempre vas a tener una devolución de impuestos. Si tú no trabajas, si a ti no te retienen impuestos sobre la renta, obviamente no te van a poder devolver algo aunque tú hayas pagado tu crédito, aunque hayas pagado tus intereses. Otras de las deducciones personales son las aportaciones para el retiro, si tienes algún seguro de gastos médicos mayores, y en las ciudades en las que el transporte escolar es obligatorio también pueden meter estas deducciones. Como les comento, estas deducciones son para quienes las realizan, quienes hacen el pago durante el año del 2019, para quienes hicieron el gasto en el año 2019 y sobre todo que tienen forma de comprobar que realizaron este gasto. ¿Cómo vas a tener forma de comprobar este gasto? Pues obviamente con tus facturas, con tus CFDI, con tus facturas digitales, con tus archivos digitales que deberás conservar, aunque pues tú los puedes descargar desde la página del SAT si tienes tu contraseña, si tienes tu fiel. Y también deberán haber sido pagados con alguno de los medios de pago pues autorizados, que son la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, el cheque o la transferencia. Si tú pagaste estas deducciones autorizadas con efectivo, no las vas a poder utilizar porque no son deducibles. Les recuerdo que si quieren ir a más profundidad sobre las deducciones autorizadas, en qué consiste cada una, vayan a ver el video que ya tengo publicado el año pasado. Para que nos quede un poquito claro de qué manera entran las deducciones personales, de qué manera nos sirven para obtener el saldo a favor, les voy a mostrar una imagen en la que pongo un ejercicio con deducciones autorizadas y un ejercicio sin deducciones autorizadas teniendo el mismo nivel de sueldos. Cuando tú tienes una deducción autorizada, obviamente vas a bajar el nivel de ingresos por el cual debiste haber pagado el impuesto sobre la renta. Cuando no tienes estas deducciones autorizadas, pues lo que pagaste quizás es lo que debiste haber pagado y no te va a resultar un saldo a favor. Pero si tú metes una deducción, si metes un buen número de deducciones autorizadas, quizás el saldo vaya a ser considerable y tienes el derecho a pedirlo en devolución. En este caso que les estoy mostrando, en el área de sin deducciones tenemos un ingreso de 165,000 pesos. Como no tenemos deducciones, pues el ingreso gravable pues queda en 165,000 pesos. Corremos la fórmula del impuesto sobre la renta y nos resulta que el trabajador debía de pagar 19,722.62 pesos. Obviamente su patrón le retuvo a ese trabajador poco a poco el impuesto que resultó. Estos 19,000 pesos se los estuvo reteniendo cada semana, cada quincena en su nómina y pues obviamente el trabajador resulta sin ningún saldo a favor. Pero ¿qué pasa cuando el mismo trabajador con el mismo número de ingresos sí tiene deducciones personales? En el caso con deducciones es el mismo ingreso, 165,000 pesos. Pero este trabajador metió deducciones autorizadas por 19,800 pesos. Las deducciones que metimos pueden ser las que mencionamos anteriormente. Ahora, el ingreso gravable de este trabajador, en lugar de ser 165,000 pesos, es de 145,200.
Por lo tanto, al momento de correr la fórmula del impuesto sobre la renta, resulta que el trabajador debería de pagar solamente 15,493 pesos. Pero obviamente su patrón no sabía que este trabajador iba a tener estas deducciones autorizadas y él hizo la retención del impuesto pues que le correspondería si no las tuviera. Por lo tanto, su patrón le retuvo 19,722 pesos. Ahí es donde se detona el saldo a favor, porque el trabajador solamente tenía que pagar 15,000 y su patrón le retuvo 19,000. Por lo tanto, el trabajador en este ejercicio tiene un saldo a favor de 4,229 pesos. Lo que hay que tener claro es que tener estas deducciones autorizadas no quiere decir que forzosamente vamos a tener un saldo a favor. Puede haber muchas razones por las cuales no tengamos un saldo a favor. Puede ser desde que tengamos dos patrones, o puede ser que el patrón no nos alcanzó a retener lo que necesitaba retenernos. Hay muchas razones por las cuales el trabajador no siempre sale con saldo a favor, aun y cuando tiene las deducciones autorizadas. Es lo más probable es que va a tener un saldo a favor, pero me gustaría ser claro en que no siempre pasa esto. Una vez que tú metes tu declaración anual de impuestos en el mes de abril, pues la autoridad tiene un plazo aproximadamente como de 5 o 6 días, que es lo normal que se tarda en aplicar tu devolución de impuestos. Si no se aplica la devolución en tu cuenta bancaria, hay que entrar a la página del SAT para saber qué razones nos dieron por las cuales no se nos pagó esta devolución. Iniciando el mes de abril voy a publicar un nuevo video en el cual voy a explicar paso a paso cómo se presenta la declaración anual de impuestos, cómo se meten estas deducciones autorizadas y cómo se puede solicitar la devolución de nuestros impuestos si es que resultó un saldo a favor. Si tienes alguna duda o si necesitas alguna asesoría personalizada, te invito a que te pongas en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es contacto@rafahurtado.com, o que visites mi página de internet, que es www.rafahurtado.com. También podemos estar en contacto a través de mis redes sociales, ya sea a través de mi página de Facebook o a través de mi cuenta de Instagram. Espero de verdad que este video te haya sido de muchísima utilidad y sobre todo espero que lo puedas compartir con tus amigos y familiares a través de tus redes sociales. Saludos.